Tenemos una linda conversación con un sacerdote que muchos lo han reconocido y lo siguen, pero aparte de eso, un sacerdote que ha venido a imprimir un acercamiento muy auténtico y muy real. Te quiero dar la bienvenida a Costa Rica, Padre Freddy Bustamante. Este es tu país también. Sé que tenés cédula de pasaporte colombiano, pero hacer el registro en el tribunal para que tengas la cédula de pasaporte costarricense es muy sencillo. ¿Cómo estás? Hola Nilsen, muchas gracias por esta invitación. Primero nos sentimos felices de estar visitando este bonito país. Siempre habíamos escuchado tanto de Costa Rica, pero no habíamos tenido la oportunidad. La gente nos ha recibido con tanta alegría, con tanto ánimo, y hemos degustado la comida, el trato amable de la gente. Estamos muy contentos. Muchas gracias. Padre, ¿cómo empieza su caminar espiritual? ¿Cómo se dio todo? A ver, yo creo que es una historia muy linda y todos los sacerdotes tenemos nuestra historia vocacional. Yo alguna vez pensaba que si me tocara hacer todo un trabajo de motivación vocacional, yo le pediría a todos los sacerdotes que escribieran su historia, porque detrás de la historia vocacional de todos los sacerdotes hay unas marañas y hay unas encrucijadas y hay unas acciones tan providenciales de Dios que merecen ser contadas. Yo cuento con alegría que yo tenía 5 años cuando quería ser sacerdote, 5 añitos, y a los pies de mi mamá, una mujer creyente, pero de pronto no muy comprometida espiritualmente, porque tenía más que trabajar para sostenernos que dedicarse incluso a las cosas de Dios. A los pies de esa mamá yo empecé a descubrir como una vocación innata, es decir, como un deseo grande de servir a Dios, y lo hacía porque en mi país todos los días a las 7 de la noche pasaban, y todavía lo pasan, un programa de 1 minuto que se llamaba El Minuto de Dios, y el padre García Herreros, que era el que presentaba ese programa en ese tiempo, era un sacerdote que aparecía en las pantallas de Ruana como un campesino, de clergyman, y hablaba 1 minuto y decía cosas muy concretas o cosas que ni siquiera yo a los 5 años comprendía, pero que yo decía, yo quisiera ser como ese señor. Entonces fue creciendo mi anhelo de ser sacerdote, fui monaguillo en mi parroquia, luego apliqué para entrar al seminario menor, que fue toda una odisea, y que casi siempre que hago como una motivación vocacional, le cuento a todos los jóvenes cómo cuando Dios tiene planeado o tiene un plan, un proyecto sobre una persona, Dios lo saca por encima de lo que sea. Estaba yo estudiando en un colegio de barrio, un colegio de mi ciudad, y estaba yo en clase y ocurre algo que nunca hemos podido explicar, ni yo he podido explicar, y es que yo vi en el suelo un bombón de chocolate, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, un dulce. Un dulce de chocolate. Exacto. Con coco, pero que son muy fuertes, y yo lo vi en el suelo, yo lo cogí y se lo tiré a la profesora en la cabeza. Yo no sé por qué lo hice. Nunca he logrado explicar eso, por qué reventé la cabeza de mi profesora, porque la quería mucho, y he pensado incluso muchas veces que Dios se vale de estas cosas tan raras para que se abra un camino de bendición. Eso trajo un desenlace, y fue que me echaron del colegio. Se reunió toda la junta, dijeron que estábamos atentando contra los maestros, que había un atentado contra todo el profesorado, que eso era muy delicado, y me echaron del colegio. Y esa tarde, cuando me echan, yo llego a mi casa llorando. Mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Y yo, me echaron del colegio. Y mi mamá me dice, pues usted va a ver qué hace, pero yo no le voy a dar más estudio. Usted tiene que volverse más responsable, uno tiene que tomarse la vida en serio. Y entonces cogí mi alba y me fui para la parroquia a colitar la misa. En ese momento yo tenía 13 años, 13 añitos, y me senté
en mi parroquia de origen, me senté en una piedra a divisar la ciudad mientras llegaba el momento de la misa. Y cuando estaba divisando la ciudad llorando a los 13 años, me ponen una mano en el hombro. Yo volteo a mirar y cuando volteo a mirar veo a un señor que me está hablando. Y me dice: niño, ¿por qué estás llorando? Yo le dije: ¿y usted quién es? Me dijo: no, dígame por qué está llorando. ¿Y usted quién es? Y me dijo: yo soy el rector del Seminario Menor de Medellín. ¿Por qué estás llorando? Y yo: porque me echaron del colegio. Y me dijo: ¿y te gustaría ser sacerdote? Y yo le dije: sí, pero eso es muy costoso y mi mamá no tiene con qué pagar. Me dijo: yo soy el rector y yo te puedo ayudar. Mañana son las matrículas. Si mañana a las 10 de la mañana, algo humanamente imposible, porque había que conseguir documentos, incluso documentos en pueblos lejanos, conseguir un dinero, me acuerdo que eran 16.000 pesos en esa época, colombianos. Si mañana a las 10 de la mañana tienes esos documentos, yo te recibo en el seminario. Lo más increíble es que al otro día, a las 10 de la mañana, yo estaba matriculado en el Seminario Menor de Medellín. Ese movimiento, eso que pasó ahí fue algo muy lindo, porque ¿qué tenía que estar haciendo ese sacerdote en ese lugar, en medio de 365 parroquias que tiene Medellín? ¿Por qué tenía que estar precisamente en una, la tarde en que a mí me habían echado y yo estaba llorando, y que me haga ese ofrecimiento? Entonces ahí entré al seminario menor y ahí empezó a aclararse como el panorama y ese deseo, ese anhelo de llegar a ser sacerdote. Luego ingreso al seminario, me ordeno en el año 2001, 24 de noviembre, y esa es la historia, Nilsen, hermano, de mi vocación, un poquito aporreada, un poquito estrujada, pero siempre entendiendo que es la manera como trabaja Dios. Siempre he dicho que Dios trabaja desacomodando para ponerlo todo en su lugar. Voy a retomar estas palabras últimas, Padre, que usted acaba de mencionar: aporreado, estrujado, comiendo polvo, en ansiedad, en circunstancia de tristeza. Hoy muchos estamos pasando y están pasando por estos caminos. ¿Cuál debe ser ese ABC? ¿Cuál debe ser esa ruta que nosotros podemos encontrar, buscar e ir en ese objetivo principal? Ahora, yo pienso que esa pregunta es muy interesante, porque eso que yo he vivido en el camino de la fe, que no voy a hacerme la víctima, sino que voy a pensar que Dios trabaja de esa manera, como ha trabajado en tantas personas en la historia de la salvación, en un Pablo al que tuvo que tumbar del caballo para hacerle encontrar el camino, en un Zaqueo, en un Mateo, en un San Agustín. Así ha trabajado Dios toda la vida, y esa realidad de la iglesia, de la fe, de esta experiencia salvífica se puede trasladar a todas las realidades de la vida, en lo político, en lo familiar, en nuestros países, en nuestras ciudades, los miedos que experimentamos, la incertidumbre, el a veces ver un panorama tan sombrío y un panorama poco halagador. Uno tiene que tener ahí, en medio de esas realidades, siempre, Nilsen, una mirada de fe, y es pensar que Dios, para que las cosas sean bonitas, muchas veces nos hace verlas un poco feas, y es la manifestación más grande, la expresión más grande de que Dios está trabajando, de que Dios está haciendo su obra. Cuando uno coge la Sagrada Escritura y uno se encuentra, por ejemplo, con el diluvio, uno se da cuenta que era necesario el diluvio, y que cada vez uno experimenta la necesidad de nuevos diluvios para que Dios se permita una nueva creación. Y eso es lo que Dios siempre hace.
a veces lo coge a uno, lo lleva, lo trae, lo sube, lo baja, y en esas dinámicas de movimiento de Dios, que no todos las sabemos entender, Dios está buscando el bien de nosotros y está evitando muchas veces un mal mayor. Es la manera como trabaja Dios. Dios trabaja desacomodando, moviéndole a uno el piso, pero lo interesante ahí, Nielsen, de esta pregunta es que solamente lo saben leer las personas que le creen a Dios y que caminan en las coordenadas del Señor. Padre, yo lo he escuchado en algunos de sus prédicas, donde usted le dice a la gente que busca la brujería, que busca las redes sociales, que se refugia, que en el que lee las cartas, que en el otro, que aquí, que allá, y que llegan a pedirle a usted una cita como diciendo: Padre, es que las cosas no están funcionando, es que no, las cosas no me están saliendo. La pregunta en esto, Padre, es ¿cómo hacer ese llamado y ese a veces jalón de orejas que ocupamos para entender de que ahí no vas a encontrar una respuesta? A ver, yo creo que una de las realidades que más golpea a una persona en el tema de los afectos y en la parte relacional es el tema de la infidelidad. O sea, ¿cómo le duele a una persona que su pareja le sea infiel? Ese mismo dolor que experimentas cuando sientes que tu parte, tu porción, tu compañía se está yendo por otro lado, es el mismo dolor que experimenta Dios. Y por eso desde la Sagrada Escritura siempre el Señor ha hecho una denuncia contra la idolatría, contra desviar el corazón, contra ese abrir otras oportunidades y posibilidades. Y por eso yo la tengo muy clara. Hermano, la persona que mira para otro lado es una persona que no ama. El infiel no puede amar a su esposa. El que desvía la mirada de Dios no puede amar a Dios. Y por eso ponemos a perder a Dios. Cuando Dios no es lo más importante, yo termino cambiándolo por cosas, por fetiches, por construcciones muy humanas, quitándole a Dios el lugar que Él se merece en nuestra vida y en nuestro corazón. Soy un convencido y lo descubro todos los días, que es la fe mínima, reducida y pobre la que lleva a la persona a que se refugie en cositas y que tenga que estar buscando en toda parte ayudas, cuando su fe pobre no le permite descubrir a Dios en el sagrario, en el Santísimo y en la Eucaristía. ¿Qué busca la gente hoy? La gente hoy busca cosas tangibles. Entonces me encanta esta persona porque me mandó riegos, inciensos, ramitas, cosas que yo puedo tocar, velas de colores que me devuelven la tranquilidad. Lo más lindo es que Dios no manda nada de eso. Dios lo único que te pide es que aprendas a esperar y que seas capaz de trabajar en procesos. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios te pide procesos, es decir, te pide que aprendas a esperar en Él. Y es la espera en Dios lo que marca la diferencia de aquellas personas que no saben esperar y que quieren ayudas inmediatas. Me voy con ese mismo hilo, la espera. Hoy los jóvenes no están esperando, todo lo quieren para ayer, todo lo quieren para hace 2 horas. Esa espera en la juventud, ¿cómo construirla desde la casa? ¿Cómo construirla desde los que somos padres de familia? ¿Cómo también desde las parroquias, desde la comunidad, construirla? Porque la juventud va a un ritmo acelerado al lado de la tecnología, al lado de lo que le marca la tendencia de la moda, del rockstar, de la modelo, de aquella persona multimillonaria que te disfraza y te pone una pintura, una fotografía en red social y te dice: tenés que parecerte a mí porque si no sos una fracasada, un fracasado. ¿Cómo logramos penetrar ese mensaje a esta juventud? A ver, yo quisiera como invitar a la gente y especialmente a las personas que nos están escuchando
a entender que la esperanza es un don. El día que nosotros entendamos la esperanza como un don, es decir, los dones no se compran en la tienda de la esquina, los dones son de arriba, del cielo. Y por eso la esperanza hace parte de unas virtudes que se llaman teologales: fe, esperanza y caridad. ¿Por qué? Porque no las vende el Señor en la esquina, las da Dios, vienen de Dios. Entonces, lo primero es pedirle a Dios el don de la esperanza, que es aprender a esperar en el Señor y en la forma como Él trabaja. Y a mí me parece que en la realidad de los jóvenes, la realidad de familia, la virtud de la esperanza y la misma esperanza como un regalo se tiene que construir cuando uno le permite a la vida los procesos normales. Uno no puede abortar los procesos. Por ejemplo, yo ¿por qué te voy a comprar esto a vos que sos mi hijo cuando tenés que ganártelo en el tiempo y en la vida? Entonces vemos un muchacho de 16 años que ya tiene carro, cuando lo normal es que el carro llegue cuando te lo has ganado, cuando has trabajado toda tu vida, cuando la vida determina que es el momento. Entonces a ese muchacho le robamos la oportunidad de esperar y de dejar que la vida fuera dando esas señales. Ese ejemplo que te pongo aplica para todo. Nosotros no estamos permitiendo el desenlace normal de las cosas, acortamos los tiempos. Me decía una muchacha embarazada en mi parroquia: padre, qué rico tener a mi hijo ya en los brazos. Y le dije: es imposible, tenés que permitir que lleguen los 9 meses para que tengas tu niño en los brazos. Por acortar los procesos, nosotros terminamos cometiendo muchos errores. Por no saber esperar, nosotros terminamos cometiendo muchas equivocaciones. Porque un hombre de fe tendría que leer la esperanza como la forma de Dios trabajar. Entonces, cuando no sabes esperar, estás irrumpiendo en lo que Dios te está pidiendo. Espera que yo lo estoy haciendo a mi manera y no a la tuya. A veces, ese cuento tan lindo de aquel niño que se encuentra con el gusano que está en su proceso, la oruga, para convertirse en mariposa, y coge una tijera y para sacar el gusano allá de su envuelto empieza a cortar y le cortó las alas, porque no entendió que era el proceso normal de la oruga para convertirse en mariposa. Lo mismo nos pasa en la vida. Nosotros a veces le cortamos las alas a las bendiciones de Dios por una cosa muy sencilla: por no saber esperar. ¿Cuál es tu lectura hoy, padre? La radiografía del padre Freddy Bustamante del mundo. A ver, yo creo que yo soy un hombre de esperanza y yo leo a Dios en todo. Y yo le agradezco a Dios que me hubiera regalado el don de la fe, porque yo soy capaz de entender a Dios en todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y lo que ahorita te mencionaba, las cosas que vemos que no son tan buenas ni tan bonitas, son la expresión de un Dios que está trabajando. Pero la lectura que yo hago del mundo es un mundo que camina como queriendo vivir sin Dios. Y la razón de eso es que hay un pecado que se llama la soberbia. ¿Y la soberbia qué es? El usted pretender llevar una vida sin tener que contar con el Señor. Esa es la lectura que yo hago del mundo hoy. Las personas que con la técnica, con la tecnología, con las invenciones, con el dinero, con tantas estrategias modernas de manipulación de la vida, quieren imponerse sobre Dios creyéndose dioses. Esa es la lectura que yo hago hoy. Las personas que creen que sin el Señor pueden tener vida y por eso van construyendo una vida al margen de lo espiritual, de los compromisos serios espirituales, desde nuestra Iglesia Católica al margen de la Eucaristía, todos los días pretendiendo construirnos dioses personales que podamos manejar al estilo Alexa,
darle órdenes que nos hagan, que se postren, que nos traigan, y Dios no se presta para eso. Es el mundo que quiere tener un Dios hecho a su talla y a su medida. Padre, quiero entrar a algunas preguntas más personales. No me voy a involucrar. A ver, si ¿Te somos gusta? capaces, respondemos. Claro que sí. ¿Te gusta practicar algún deporte? Tengo una particularidad, Sí. y es que el deporte mío fuerte siempre ha sido la natación. Siempre, muy bien. desde el seminario me ha gustado nadar, pero luego me fui adentrando como en el camino, como un poquito en los deportes extremos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta volar parapente. Yo hice en mi ciudad, allá hay una montaña que se llama San Félix, allá hice mi curso de parapente, y mis días de descanso aprovechaba y me iba a volar sobre... Qué bonito, el día de descanso, parapente, muy, Me iba- como que va muy en sintonía, adrenalina con descanso, pero está bien. Muy bien, ¿no? Era una cosa muy feliz porque no veía la hora de estar en ese lugar practicando este deporte, y aprovechaba y volaba sobre mi parroquia para no supervisar solamente desde abajo, sino desde arriba los fieles. Usted a mí no me hace volar parapente ni dándome la bendición ahí mismo, pero qué lindo. Era un evento muy especial porque le tengo miedo a las alturas. Por ejemplo, montarme en un globo, que acabo de hacerlo en Turquía, o me acaban de regalar el tirarme de un paracaídas, y fue una cosa impresionante porque descubrí que le tengo miedo a las alturas cuando no depende de mí. Cuando yo soy capaz de tener el control de la altura, entonces estoy tranquilo. Entonces, volando parapente, porque yo vuelo solo, tengo el control, y entonces me gusta mucho. Ese deporte me gusta mucho el buceo. Entonces descubrí que ir al mar es maravilloso, pero meterse en el mar es mucho más maravilloso. Cuando eres capaz de explorar los colores, la diversidad, la variedad de peces, de colores, la creación de Dios. Me certifiqué en buceo, tengo varias certificaciones porque es una cosa que me llama mucho la atención. Voy al gimnasio, me gusta entender que el sacerdote y los que estamos en las cosas del Señor tenemos que estar bien en el cuerpo para poder estar bien en el espíritu. Sentiría yo que el que no haga deporte se va fatigando mucho en su cuerpo y le pesan más las cosas. Entonces he tratado como de ser un poquito también con eso organizado. ¿Sos restrictivo con la alimentación? ¿Soy qué? Restrictivo, es decir, sos meticuloso a la hora de comer. La verdad, yo he sido agradecido con la parte de la alimentación, porque yo nunca aguanté hambre, pero en la niñez siempre experimentamos un poquito el tema de la alimentación apretada, con una mamá cabeza de familia, nunca nos faltó la comida, y soy agradecido con la comida, es decir, yo me como todo. Ahorita ustedes vieron en el desayuno cómo casi que pido que me empaquen los platos. Yo me como todo por gratitud a Dios, procuro nunca reclamar nada frente a la comida, porque todo lo que me ponen en la mesa lo considero una bendición. Pero ahorita, por un tema más de salud, de reflujo, un tema gástrico, cuidados que debo tener también con el tema del estómago, porque mi mamá murió de eso, de un cáncer en el estómago. Entonces el médico me ha pedido que tenga cuidados con las harinas, con las bebidas, con los cítricos, con muchas cosas, pero siempre leo en la comida una bendición. Sé que en la vida tenemos muchos momentos felices. Uno en particular que te llegue hoy, ¿me lo podrías contar? Yo creo que un momento muy feliz fue el día que yo me hice sacerdote, porque siempre lo he leído como un acto inmerecido de Dios, es decir, uno no es digno de ser sacerdote. Pero yo creo que el momento feliz fue el momento en el cual yo celebré mi primera misa, que pude decirle a mi mamá, que estaba ahí sentadita, le pude decir: mamá, lo logramos, esta misa es para ti. Y mi primera misa la ofrecí por mi mamá, porque ella siempre se esforzó mucho porque yo llegara a ser sacerdote y oraba por mí. Entonces, poder ofrecer la primera misa por la mamá, verla ahí sentada tan feliz después de tantos sufrimientos, fue para mí algo gratificante. Entonces, momento feliz el día que me ordené sacerdote, pero también el momento en el cual pude celebrar mi primera misa por mi mamá.
Te menciono dos nombres, Claudia y Mónica. ¿Qué pensás? Son mis hermanas, te falta una, ahí mi hermana especial, tengo una hermanita especial con síndrome de Down, que es la expresión más grande del amor de Dios en medio de nosotros, porque nos recuerda la sencillez, nos recuerda la necesidad de ir por la vida sin pretensiones. Si usted me preguntara a mí, ¿crees que alguien se va para el cielo? Inmediatamente te digo mi hermanita, porque son las personas que tienen el corazón limpio, noble, desprevenido. Mis dos hermanas, Mónica es mi melliza, es la persona con la que tengo una identidad muy especial desde niños, conectados con algunas diferencias, pero en el camino ocurrió algo bonito y fue que en la pandemia le dio COVID, casi se muere. Yo estuve frente a su cama todo el tiempo, 24 días junto a la cama cuidándola, y eso hizo que nos volviéramos más que hermanos. Es decir, las diferencias que habían se convirtieron en una conexión maravillosa. Claudia es nuestra mamá, mi mamá trabajaba y Claudia tenía 5 añitos, nosotros teníamos 3 añitos y Claudia nos cuidaba, nos cocinaba, se montaba en una sillita a preparar los alimentos, nos vestía. Entonces es nuestra mamá. Son personas que para mí son, fuera de ser mis hermanas, tienen un significado muy grande en mi vida. Si tuvieras que darle un abrazo a alguien, ¿a quién sería? Yo siempre he dicho que, y en mi parroquia, le digo a la gente que si a mí me dijeran, su mamá está sentada en cualquier parte en la China, pero no sabemos dónde, yo me voy a buscarla. Si me dicen, su mamá le va a dar el último abrazo, está en la China, no sabemos dónde, yo me voy a buscarla por un abrazo de ella. Entonces, yo creo que yo daría todo lo que fuera por volver a abrazar a mi mamá, aunque fuera el último abrazo. Tomándote un jugo de naranja y Jesús pide un café, ¿qué le preguntarías a él? Yo creo que yo no tendría tiempo para preguntas, porque yo he entendido que delante del Señor no son tanto las palabras. Yo creo que yo no pararía de mirarlo, de contemplarlo. Yo no me dedicaría a preguntar, yo creo que yo me pondría a mirar mucho a Jesús, su mirada limpia, cálida, su misericordia infinita, y me estaría preguntando por qué Jesús es capaz de sentarse a tomar conmigo un café o un jugo de naranja. Me pondría a pensar muchas cosas delante de él. Termino con esto, Padre, agradeciéndote estos minutos tan valiosos para la parroquia San Diego de Alcalá y también la cantidad de personas que van a ver esta conversación. No la he considerado una entrevista. Mi trabajo, siempre digo que no son entrevistas, son conversaciones que tenemos. Los propósitos se cumplen, siempre y cuando, lo dijiste ahora, tengamos fe en ellos. ¿Qué propósito estás teniendo en tu vida hoy con lo que estás haciendo, donde tu mensaje se ha desperdigado por el mundo y donde tu país, Colombia, lo ha recibido con un amor impresionante? Yo le doy gracias a Dios primero por entender que yo nunca busqué esto. O sea, yo siempre he tratado de ser muy esquivo de las cámaras, de los medios, porque pienso que no es lo mío. Pienso que a cada persona hay que darle lo que se merece, lo que sabe hacer muy bien. Pero en mi parroquia llega esto como una necesidad de darle respuesta a una petición de la gente de cómo atender nuestra población que es tan adulta. Se les ocurre que lo hagamos con la celebración de la Eucaristía todos los días,
y yo empiezo a celebrar la Eucaristía, y la celebración de la Eucaristía que yo hacía a las mañanas tiene una acogida especial, no porque tenga nada extraordinario, lo extraordinario es Jesús en la Eucaristía de cualquier sacerdote, sino porque la gente sabe leer de pronto con gratitud el ejercicio de un sacerdote de determinada forma o en determinado lugar. Entonces la gente apreció eso, y eso se disparó y empezó a pasarse por toda parte, haciendo eco hasta lo que tenemos hoy, pues que la gente logra tener como una valoración muy linda de lo que hacemos, y gracias a todas las personas pues que se conforman con tan poquito, porque sabemos que es mucho lo que hay para dar y que uno no logra entregarles todo. El propósito que yo tengo siempre y le pido al Señor es que esto no se le vaya a subir a uno a la cabeza, es decir, que uno tenga los pies en la tierra. A mí se me ha implementado el trabajo, y con esto se me han implementado las preocupaciones, pero lo que yo le pido a Dios es eso, que me mantenga siempre fiel a la misión, y sobre todo a entender que Él es el protagonista de esta historia, no es el padre X, el padre Y o el padre Z, no, es el Señor. Y cuando deje de ser el Señor para ser el padre X, Y o Z, la gente tiene que caer en cuenta que está equivocada. El propósito es siempre ser un canal. Santa Catalina de Siena hablaba de un tubo por medio del cual tiene que pasar la gracia. Nosotros somos tubitos por donde va pasando el Señor, pero Él es el agua, Él es la fuente, Él es lo más importante. Mi propósito concreto para esto, hermano, es tratar de ser fiel a la misión que el Señor me ha entregado. ¿Sos cariñoso? Cariñoso. Yo soy una niña, hombre. Yo me crié en medio de mujeres, sí, claro. Mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas, solamente tengo un sobrino, y yo era el único hombre en medio de tantas mujeres, y siempre gozando como del derroche de generosidad, de afecto en mi casa. Entonces yo aprendí a ser muy cariñoso, es decir, por eso yo predico eso. A mí no me cuesta abrazar, a mí no me cuesta besar, a mí no me cuesta decir te quiero, a mí no me cuesta decir te amo, a mí no me cuesta una caricia. Soy libre frente a los juicios, porque he pensado siempre que la maldad está en los ojos de los que ven y no saben leer desde los ojos de Dios. Entonces soy muy tranquilo, pero sí soy muy cariñoso. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 4 de septiembre. Muy bien. 4 de septiembre pueden hacer ya los envíos al poblado de Medellín, a la parroquia, los regalos para que te los hagan llegar ahí. Tours de buceo en la Isla del Coco, impresionante, es el santuario de los tiburones, Martillo Blanco, ahí puedes ver. Tours parapente en Costa Rica, para que les lleven la invitación. Un gusto, padre, gracias. Muchas gracias por esta entrevista, por este compartir que no es entrevista. Gracias por la calidez de este momento. Yo siempre, frente a estas cosas, soy muy nervioso, le tengo que contar eso, porque aprendí a estar tranquilo frente a un público, pero no estoy tranquilo en estos momentos, porque me siento confrontado por una cámara. Pero le voy a decir una cosa, yo creo que es la primera vez que me siento cómodo, tranquilo. Gracias por generar este espacio, por el cariño de la gente de Costa Rica que se ve reflejado en tu trato amable y respetuoso, en tu esposa, en los amigos que nos han recibido, que han sido un derroche de cariño. Entonces estamos muy contentos. Gracias. Pueden ver toda esta entrevista a través de las diferentes plataformas de la parroquia, para que por favor la compartan, para que por favor no quede simplemente con el mensaje que usted acaba de escuchar y ver. Compártalo, así como usted puede compartir los TikToks, Instagrams de otras cosas que son simplemente banales, que no llevan ningún mensaje de fondo, que no tienen ni siquiera un propósito y una conexión. Comparta este mensaje. Hoy, no solamente usted y yo lo ocupamos, habrán otros también en otro lugar del mundo que le puede llegar lo que hemos hablado hoy. Gracias a todos, que Dios los bendiga.